Ya está nuestro invitado, Pau, presentalo porque me parece sumamente importante para ver cómo es esta primera experiencia y los 3 casos que se van a estar juzgando por personas que van a ser de jurado antes de fin de año. Pau, dale. En relación a lo que decía Héctor, primero es un mandato constitucional a nivel nacional y de la provincia de Entre Ríos también. Que bueno, finalmente pudo concretarse el año pasado. Y una de las principales preguntas que seguramente va a surgir a lo largo de la entrevista para el doctor Garzón es respecto del resguardo de la identidad y de la intimidad y claro, posterior, por supuesto, integridad física también de quienes conforman el jurado en relación a lo que se esté juzgando en un determinado momento, bueno, puntualmente aquí en la provincia de Entre Ríos. Le damos la bienvenida con el agradecimiento por su tiempo y la predisposición al doctor Elvio Garzón, coordinador de juicios por jurados de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va para ustedes y para la audiencia del canal? Bueno, cuéntenos. Dale la primera pregunta, Pau, dale. No, una breve reflexión en relación a la jornada de hoy, en relación a la importancia y a la relevancia que ha recobrado no solamente para la provincia de Entre Ríos, sino también a nivel nacional. ¿Cuál es su parecer, su opinión? Bueno, hoy Entre Ríos ha participado de un hecho, ha vivido más que nada un hecho histórico, dado que, como bien decían ustedes anteriormente, desde el año 1853, en la Constitución Nacional, como así también en el año 1933 en la Constitución Provincial, está previsto este sistema de juicio por jurado. Y bueno, hoy Entre Ríos ha dado cumplimiento a esa manda constitucional y ha comenzado el primer juicio por jurado en esta provincia de Entre Ríos. ¿Cómo ha sido la experiencia, doctor? Bueno, la experiencia, la verdad, nosotros estamos muy contentos porque las expectativas que teníamos han sido superadas. Y esto, le digo, a lo largo de todo lo que ha sido el camino que desembocó en este juicio por jurado que comenzó hoy. No nos olvidemos que luego de la sanción de la ley comenzó la primera etapa, que fue la del sorteo con los últimos 3 números de documento, que se realizó el 17 de junio de este año. Así también, posteriormente a ese paso, tuvimos que notificar a todas aquellos 5.000 personas que habían salido sorteadas, mitad mujeres, mitad varones, en todo el territorio de la provincia, pandemia mediante, lo cual dificultó un poco ese trabajo, que en realidad es el trabajo más engorroso, porque hay que llegarle a toda la gente, hay que hacerle, notificarla, hay que hacerle que firmen una declaración jurada. Y por supuesto que en ese momento tuvimos gente que estaba bien predispuesta, gente que por ahí no tanto. Bueno, uno le tuvo que ir explicando algunas cuestiones. Me refiero a todo el grupo que ha trabajado. Cuando me refiero, digo uno, es todo el grupo que ha trabajado en esto, ¿no es cierto? Bueno, posteriormente, una vez depurado el padrón definitivo, se realiza el sorteo para intervenir en el juicio propiamente dicho. Y como pasó el 2 de noviembre en el Salón del Superior Tribunal, que quedaron 40 para ir a la audiencia de selección de jurado que se hizo ayer. Y de esos 40 quedaron los 16 que hoy en la provincia, en la ciudad de Paraná, comenzaron con el primer juicio por jurado. La pregunta de Héctor, que había hecho un planteo justamente del proceso, justamente, digamos, de cómo resguardan la identidad. A ver, Héctor, si puedes repetir la pregunta. No, mi planteo iba más sobre la idea de poner a una persona, un lego a juzgar la responsabilidad penal de un individuo. Sobre todo, tengo una duda respecto a la absolución. Si el jurado llega a una absolución, ¿es plausible de apelación? ¿Qué instancia quedaría después de eso, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mire, si el jurado llega a una absolución, el veredicto absolutorio es irrecurrible, dado que el jurado es soberano y esa decisión lo dota de mayor legitimidad, salvo que se pruebe fehacientemente de que ha habido o soborno del jurado, o ha habido algún hecho intimidatorio en contra del jurado que hizo que ese jurado votara de una determinada manera.
para que ustedes, digamos, darle al respecto una imagen en este sentido. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un fallo contra Nicaragua que justamente es un veredicto absolutorio que se anuló porque se comprobó que hubo soborno. Y además, en ese caso, la legislación de Nicaragua no tiene algo que es fundamental. Las instrucciones que el juez técnico le tiene que dar, instrucciones finales que el juez técnico le tiene que dar después al jurado antes de retirarse a deliberar. Es interesante esto que usted dice y le planteo mi duda y después le pregunto qué pasa en otro sentido. Mi duda es esta. Despejemos la cuestión de corrupción, hablemos en términos de transparencia. Frente a la absolución, y si el jurado hizo una mala valoración de la prueba y la entendió mal, no se la explicaron bien, hay una absolución y es irrecurrible. Y por otro lado, ¿cuándo una condena es irrecurrible, si es que existe esta posibilidad, y cuándo es susceptible de una apelación? Bueno, vamos por parte. Con respecto a la primera parte de su pregunta, el juez técnico, una vez que concluye la prueba de los testigos, una vez que te declararon todos los testigos, se realiza una audiencia solamente con las partes en la cual se van a litigar las instrucciones finales que se le va a dar al jurado. Posteriormente, el juez le da esas instrucciones finales al jurado, instrucciones que son impresas y se le entrega una copia a cada uno de los jurados. El juez se la lee y le pregunta si hay alguna de dicha pregunta, valga la redundancia, si puede ocasionar algún tipo de duda. Además de eso, le explica de qué manera se deben valorar la prueba, le explica qué es prueba y qué no es prueba, como por ejemplo, los alegatos de los fiscales no es prueba, la prueba es el testimonio. Cómo lo valora el fiscal o cómo lo valora el defensor es otra cuestión. Una vez que le explique eso también le explica la figura penal o las figuras penales en la cual la conducta que se le imputa al acusado puede encuadrar. En este caso, la conducta por la cual fue acusado es un homicidio agravado por el uso de armas de fuego. Entonces, oportunamente, el juez le va a explicar en qué consiste el homicidio y en qué consiste el agravante, es decir, por qué es una arma, por qué es de fuego, etc. ¿Me entienden? Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. Respecto a la segunda parte, toda condena puede ser recurrida en casación, porque nosotros, al firmar los pactos internacionales de derechos humanos, tenemos lo que se llama el doble conforme, la doble instancia de revisión, que en este caso en la provincia son los tribunales de casación. Bien, vamos con Paola. Así sea por unanimidad, la última pregunta. Sí. ¿Así sea por unanimidad el fallo condenatorio del jurado? Es que el fallo tiene que ser unánime. El veredicto, que dicte el jurado debe ser unánime, ya sea para declarar la culpabilidad como para declarar la no culpabilidad. En ambos sentidos debe ser unánime. Vamos con Paola y luego con Juani. La última pregunta, y bien cortita, bien puntual. ¿Los miembros del jurado tienen que argumentar la decisión? ¿Tienen que explicar el por qué deciden de tal o cual manera? Los miembros del jurado no tienen que explicar absolutamente nada. A diferencia de nosotros, los jueces técnicos, que una vez cuando nosotros condenamos tenemos que fundar por qué hemos tomado determinada resolución, ya sea de condena o de absolución, los jueces populares, los que son jurados, no tienen de ninguna manera que fundar por qué tomaron esa resolución. Juani, si querés hacer una pregunta. Una muy cortita. A mí lo que me preocupa de esto, inclusive en el debate en la provincia de Santa Fe también, tiene que ver con cómo se garantiza la seguridad de aquellos que son convocados para ser jurados. En Santa Fe tenemos la ley de protección de testigos. En más de una oportunidad hemos visto cómo esa ley fallaba, cómo ha habido testigos importantes en distintas causas amenazados, amedrentados,
y de alguna manera pienso que eso también le podría pasar a un jurado. ¿Cómo prevén garantizar la seguridad de todos los jurados? Bueno, la ley prevé, digamos, varios resortes de protección de los miembros del jurado. El primero es cuando una vez que son designados los 16 que han quedado seleccionados, esos 16, es luego de tomar el juramento, el juez le explica qué deben hacer y qué no deben hacer los jurados. Por ejemplo, una de las instrucciones iniciales que le da el juez es que no tienen que hablar ni con sus familiares, ni con su esposa, ni con su marido, ni con sus compañeros de trabajo, ni con vecinos, ni con amigos, de que van a ser jurados, y menos la causa aún. Eso es la primera, esa es una de esas. Ahora, yo pregunto, si a usted le tocaría ser jurado y yo le doy esa instrucción, y ustedes más allá del juramento le mandan por WhatsApp a algún amigo, me tocó ser jurado, etcétera, etcétera, usted mismo se está exponiendo. Porque ese amigo a lo mejor lo puede compartir con otro y después surge de que, bueno, se sabe de que fulano y tal es jurado. ¿El jurado queda aislado? ¿Queda aislado absolutamente del mundo? No, eso está previsto excepcionalmente. Hoy, por ejemplo, la audiencia de hoy comenzó a las 9:05 y el jurado a las 12:30, a la 1 ya había terminado. Almorzó en tribunales y se retiró a su casa. Bueno, pero hay en el derecho comparado hay un montón de casos, digamos, justamente de juicio por jurado que son in eternum. Bueno, todo depende de la complejidad de cada caso. Y en esos casos, ¿cómo actuaría el resorte del Estado? En este caso, el resorte del Estado, digamos, si la causa es compleja, si las partes lo piden, si el juez está de acuerdo, se le puede de esta manera. O se le pone custodia al jurado o se lo aísla. ¿Me entienden? Sin llegar a estos extremos, el jurado está en contacto permanente con el personal de la Oficina de Gestión de Audiencia, con el área de juicio por jurado, por cualquier eventualidad. Ellos tienen un número de celular que está habilitado las 24 horas del día para nosotros de esa manera poder, digamos, recepcionar cualquier inquietud, cualquier inconveniente que pueda surgir y tomar la medida del caso. Doctor Garzón, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Bueno, el gusto ha sido mío y bueno, le agradezco el tiempo y estoy a disposición para cuando así lo considere.